Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucho placer, agrado y por supuesto también con la alegría que recibimos este momento para compartir a través de Nuevo Tiempo en su programa Creed en sus Profetas. Tenemos la grata compañía del pastor Bruno Razo, quien nos acompaña en la exposición del consejo inspirado para cada capítulo de las Sagradas Escrituras. Sí, y estamos juntos con el pastor Eber, y estamos juntos con tantos amigos y hermanos, y junto con la palabra de Dios, porque queremos detenernos en algunas lecciones de cada capítulo de la Biblia, explicadas, comentadas por Elena de Huay, en la premisa bíblica de que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en los profetas de Dios somos prosperados, para alistar en nuestra vida el mensaje de Dios para aplicarlo a nuestra existencia. Hoy nos detenemos en 2 de Samuel, capítulo 12, y una experiencia donde el siervo, el rey David, es amonestado por el profeta. Justamente, pastor, pero me gustaría indicar por qué fue amonestado. En los capítulos pasados hemos visto que David, uno de los peores errores, si no el peor, fue haberse desprendido de la mano de Dios, haberse confiado. Y al pensar, bueno, ya no es necesario que asista a las batallas, se quedó teniendo guerra en uno de los frentes ahí de batalla, él se quedó. Y mente ociosa, alguien dijo, Taller del diablo. Estaba paseándose por el terrado de su casa, ve a una mujer hermosa, bañándose, la codicia sexualmente y entonces la manda a traer, y etcétera. Esto ya lo hemos estado viendo en los días anteriores. Cómo termina la historia en una doble falta, que falta es una palabra excesivamente suave. Sí, ¿no? pecado, un doble pecado. Pecado, un doble crimen, ¿no? El adulterio y también haber maquinado la muerte del esposo. Exponerlo y ponerlo en la línea de frente para que lo maten. Claro, del esposo de esta mujer. Bien, Dios intervino por medio del profeta Natán, que de paso era un amigo personal de David, tenía acceso directo a la corte. Y Natán le presenta una historia muy interesante, una historia que tocó el propio corazón de David, contándole esta historia del hombre rico que tenía a su vecino muy pobre. Y bueno, ¿no? La historia es que David reacciona, ¿no? ¿Cómo este vecino
toma la única ovejita de este hombre pobre y la mata. Y Natán, muy sabio, ¿qué ha de hacerse con este hombre? Este hombre debe morir. Él mismo se colocó la sentencia. O sea, Natán fue didáctico y lo llevó a David finalmente a percibir que estaban hablando de él, ¿no? Sin duda, porque de ahí de pronto lo encara, ¿no? Y le da una severa reprensión. ¿Qué efecto tuvo este mensaje en el rey David? Dice Elena de Huay, el reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. De paso, ese es el propósito de Dios cuando nos amonesta, Claro. cuando nos llama la atención, cuando nos amenaza de juicio. O sea, el propósito de Dios no es nuestra destrucción, nuestra culpabilidad y nuestra muerte. Dios no vino para destruir, Él vino para salvar. Para destruir no necesitaba venir. Claro. Ya estábamos destruidos por el pecado. Así que Él vino para salvar. Entonces dice que el reproche del profeta, ¿no?, conmovió el corazón. Despertó su conciencia, reconoció la culpa en toda su enormidad y entonces su alma se postró en penitencia ante Dios. Cuando vio la dimensión de su pecaminosidad, lo único que le quedaba era aferrarse a la dimensión de la gracia. Y entonces dice que con labios temblorosos exclamó, pequé contra Dios. Y este es un concepto teológico en la Biblia. El pecado es siempre un pecado contra Dios. Claro. No, pero pecó contra el que le cometió el pecado, ¿no? No, él pecó contra Dios, porque pecado es cortar una relación con Dios. Después que corto la relación con Dios, mentimos, robamos, adulteramos, matamos. O sea, es el fruto del pecado, pero la semilla, la esencia del pecado es cortar una relación con Dios. Y Jesús dijo, perdón la interrupción, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿no? Claro. Ahí está esa idea interesante. La acción buena y la acción pecaminosa es hecha contra Dios. Claro. Entonces él dice, pequé contra Dios, se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué pecó contra Dios? Porque quebró la confianza. ¿Por qué pecó contra Dios? Porque quebró ese vínculo de santidad con el Señor. ¿Por qué pecó contra Dios? Porque hizo lo que Dios le había pedido que no haga. Entonces, pequé contra Dios. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba cuenta perfecta de su transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Y fue grave lo de David, pero David reconoció. Entonces David escribe Salmo 51, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto, limpio. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, Juan diría, yo les escribo para que no pequen, pero si pecan, tenemos un abogado. Entonces, sería ideal que David no haya pasado por esta experiencia, pero ahora que pasó, Jesús vino para dar su vida por los pecadores, así que la gracia de Cristo también podía cubrir a David. Pastor, hay quienes consideran que la historia de David y Betsabé suministra excusas para considerar con flexibilidad el pecado. ¿Qué nos muestra la inspiración profética sobre este asunto? Es buena la pregunta, trascendente también. Dice, la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo, y cuando pecó dejó de serlo hasta que por arrepentimiento volvió al Señor. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios al pecado. Adán y Eva, ¿fueron perdonados? Fueron. Sí. ¿Tuvieron una segunda oportunidad? Tuvieron, pero tuvieron que salir del Edén. O sea, pagaron las consecuencias de su pecado. Entonces,
el perdón de Dios, el hecho de que Dios perdone y restaure aún más allá de la vergüenza de nuestro pecado, ni justifica, ni disculpa, ni minimiza el pecado. O sea, seguimos enfrentando las consecuencias directas de nuestro pecado. Y aunque David se arrepintió, el Señor no quitó las consecuencias. Dice que él cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Así es. Lo vimos en sus hijos, ¿no? Realmente eso es algo tan triste. El Señor nos amonesta de esta manera. Exactamente. O sea, el Señor es amor, pero también es justo, es correcto y espera que hagamos lo correcto. Bien, la historia de David entonces claramente no es una excusa, no es un justificativo. Mucha gente dice, si el rey David lo hizo, ¿cuál es el problema para que un pecador también no lo haga? Claro, pero nosotros podríamos buscar otros ejemplos de quienes no lo hicieron. Claro. O sea, que Dios es amor y que también ofrezca su salvación a los pecadores empedernidos en el pecado, no significa que tenemos que ser empedernidos en el pecado. Claro. O sea, el hecho que Dios le haya dado una chance de salvación al ladrón que estaba en la cruz en el último instante de su vida y le dio la oportunidad a los dos, uno aceptó y otro no. No quiere decir, bueno, si aquel se salvó en el último instante, yo en el último instante arreglo mis cosas con Dios y listo. Primero, que no sé cuál es mi último instante. Y segundo, que ¿para qué esperar hasta mi último instante si puedo disfrutar de una bendición de Dios desde ahora? Él, porque esa fue su oportunidad en el último instante y la aprovechó. Pero nosotros tenemos nuestra oportunidad ahora y ahora tenemos que aprovecharla. Nos vamos a un consejo importante y ya retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Como cada día, al finalizar nuestro programa, dedicamos unos minutos a una invitación, a una reflexión personal y luego la oración. Quería invitarlos a que nos amparemos en el amor de Dios, en las promesas de Dios. Un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que nos habilita a vivir una vida de dependencia. Si hasta un David con sus errores pudo ser alcanzado por el perdón de Dios, todos nosotros podemos ser alcanzados por el perdón de Dios. Pero no nos abusemos, porque si podemos evitar caer en los errores y en los pecados de David, para eso está escrito esta historia. No solamente para decir que hay perdón hasta lo sumo, sino para decirnos también que no necesitamos, que podemos evitar caer en la situación desgraciada e infeliz en la que él cayó. Así que ahora quisiera orar con todos nosotros. Señor, danos tu espíritu para ser perdonados, para ser amparados por tu gracia y también para vivir una vida digna de tu palabra y digna de tus seguidores. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.